Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 21. 10, 21, Evangelio según Lucas, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por encontrarnos en la presencia del Señor. Yo estoy seguro que hay muchos de los hermanos, hay muchas de las hermanas que desearon estar en esta gran conferencia, pero no pudieron estar por varios motivos. En cambio, nosotros, hermanos y hermanas, somos bienaventurados, dichosos y dichosas por estar sentado en la presencia del Señor, oyendo su palabra, oyendo su consejo. Es una bendición. No hace mucho estoy leyendo en el Antiguo Testamento, dice que los hombres o las mujeres que tenían que servir al rey tenían que ser hombres profesionales, hombres calificados. No es así, hermanos. En cambio, nuestro Dios nos levantó para servirnos a Él, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Ahora, hermanos y hermanas, no estamos levantando el nombre de una persona, estamos levantando el nombre del Rey de Gloria, Rey de Reyes. Somos bienaventurados y dichosos, hermanos y hermanas también. Estamos leyendo este versículo que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Me quedé pensando en este versículo, leyendo y leyendo. ¿Dónde está hablando este versículo? ¿Será que habla al pueblo de Israel? ¿Dónde está hablando este texto? Escondiste a los sabios. Dice este versículo: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Dónde está hablando este texto? Al pueblo de Israel, a nosotros. ¿Dónde está hablando? Pero el Espíritu Santo, fíjense, hermanos y hermanas, este versículo está hablando primeramente del mismo Señor Jesucristo y luego habla de nosotros. Fíjense, hermanos y hermanas, escondiste, ¿viste este versículo? Escondiste
los niños. Habla primeramente del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermanos y hermanas? Porque aquí, en este mismo Evangelio según Lucas, capítulo 2, vamos a ver, Evangelio según Lucas, capítulo 2, Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 40. Escondiste a los sabios y le mostraste a los niños. ¿Quién fue el niño? 2, Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado aquel niño, fíjense, hermanos y hermanas, sentado en medio de los doctores de la ley, en medio de los sabios. Escondiste estas cosas a los sabios y revelaste a este niño, decía Jesús. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles, sabios, doctores de ley, dice que hicieron preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, con razón leímos el primer texto, escondiste a los sabios. Dice que estaban sentados los doctores de la ley y no entendieron la palabra de nuestro Señor. Aconteció que 3 días después de hallar en el templo sentado aquel niño Jesús en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles. 45. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué bendición, hermanos y hermanas. Sabiduría, conocimiento. Fíjense, hermanos y hermanas, y la sabiduría de Cristo y la sabiduría de nuestro Señor ya me dio, ya te dio, hermano, hermana. Gocémonos. Fíjese, según aquí, vamos a leer otro texto aquí, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas. Gocémonos, hermanos y
porque Cristo mora en nosotros, hermanos y hermanas. Sabiduría excelente, sabiduría grande, un gran conocimiento que ya recibimos por parte de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas. Fíjense, hermanos y hermanas, lo que ya recibimos del Señor. ¿Cuántas veces mejor que la sabiduría terrenal? 3 veces. No, fíjense. ¿Cuántas veces mejor es la sabiduría, lo que ya recibimos del Señor, hermanos y hermanas, que lo terrenal? 6 veces mejor. No. Entonces, 7 veces mejor. No. Fíjese, ¿cuántas veces entonces mejor la sabiduría, lo que ya recibimos de parte de Dios? Fíjese, hermanos y hermanas, es una bendición tan grande. Fíjese, ¿cuántas veces mejor? Estoy viendo en la Santa Biblia, porque me gusta, como decía uno de los siervos del Señor, cuando uno habla conforme el texto, con base, no hay problema de decir. Y es cierto, hablando conforme la Biblia, conforme el texto, muy bien. ¿Cuántas veces mejor es la sabiduría que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuántas veces? Fíjense, hermanos y hermanas, dice la Biblia que 10 veces mejor es la sabiduría espiritual que lo terrenal. 10 veces mejor. Gocémonos, hermanos y hermanas, gocémonos. Vamos a leer porque mejor que habla la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Es una bendición tan grande, hermanos y hermanas, lo que ya recibimos de parte de nuestro Dios. Daniel capítulo 1, versículo 4. 1, 4. Muchos en quienes no hubiese tacha o falta o así, alguno de buen parecer, enseñados, ¿hasta dónde, verdad? Enseñados en toda sabiduría terrenal, material, en toda sabiduría, sabios, terrenal, material, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Versículo 20. En todo asuntos de sabiduría e inteligencia, que
escuché a uno de los hermanos, uno de los siervos del Señor que está descansando con el Señor. Dice que él no sacó 6º grado, dice, pero trabajó mucho sobre las revistas. ¿Sabe por qué? Porque todos los hermanos y todas las hermanas hemos recibido un conocimiento 10 veces mejor que lo terrenal. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas tienen un título, 2 títulos, tienen 3 títulos? Fíjese. Pero dice este versículo, y el conocimiento espiritual 10 veces mejor es que lo terrenal. Fíjense, hermanos y hermanas, ¿cuántos hermanos no saben leer? No hace mucho también escuché a uno de los hermanos, un hermano que no entró ni un día en la escuela. Fíjense, hermanos, no entró ni un día en la escuela, pero a través de la lectura dice que poco a poco empezó a leer y entendió, y fue un gran predicador e enseñador, y no entró ni un día en la escuela. Bueno, y tuvo una oportunidad, dice, este hermano fue invitado y llegó el hermano, se inscribió. Y dice que lo que pasa que el lugar donde llegó el hermano, los que estaban sentados son profesionales, doctores de ley, doctores de medicina, abogados, y así, ¿verdad? Y llegó el hermano. Pero dice, porque el mismo hermano me contó, y uno de los abogados, ¿quién va a compartir el mensaje? Decía el hombre, bueno, no hay otro decir, ¿verdad? Bueno, llegó el tiempo, llegó el momento, se levantó el hermano y ya con el Espíritu Santo. El hermano empezó a dar un mensaje de enseñanza, guiado por el Espíritu Santo. Dice que el abogado exorcista empezó a derramar como aquello. No tenía que hablar. Y cuando el hermano terminó de dar el mensaje, se bajó del mundo. El hermano, el que era profesional, se fue a pedir perdón al hermano. Hermano, perdóname por el hermano no llegó a saber si tal hermano hablaba de él. ¿Por qué? Yo hablé de usted. Pero disculpando mucho, empezó a llorar. Fíjense. ¿Cuántos de los ancianos que no saben leer, pero han recibido un conocimiento grande, un conocimiento 10 veces mejor que lo terrenal, para gobernar un pueblo sabio, para gobernar, para enseñar un pueblo lavado con la sangre de Cristo? Fíjese, hermanos y hermanas, cuántos de los ancianos que no saben leer, pero han recibido un conocimiento de parte de Dios, un conocimiento 10 veces mejor que lo terrenal, mejor. Fíjese. Y también, hermanos, hermanas, si usted tiene una diploma, si usted tiene un título, gózate, porque tiene doble, entonces tiene lo terrenal y tiene lo espiritual. Es una bendición. Hermanos, gózate, gocémonos, hermana, si has obtenido, si has recibido un título de parte de Dios materialmente, pero también has
terrenal. Es una bendición tan grande, hermanos y hermanas. ¿Cuántos ministros del Señor ni tienen una diploma, pero han recibido un conocimiento grande, 10 veces mejor? Estoy leyendo este libro de Daniel. Dice que fueron traídos. Es del versículo 1, en el capítulo 1, del versículo 4. Enseñaos en sabiduría, sabios, en ciencias, en entendimientos, en dones. Dice que el rey lo llamó a los profesionales. Vengan los carteros profesionales. Muy bien. Y entre ellos, ahí estaba Daniel. Bueno, como se escucha hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo aquí, vamos a ver, el versículo del capítulo 1 y el versículo 19, y el rey habló con ellos. Ahora hoy en día, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? Un examen de admisión. Bueno, el rey empezó a preguntar, empezó a examinar si los sabios, si los astrólogos, si los idóneos tienen un conocimiento más que Daniel. Bueno, voy a preguntarle al rey. Empezó el rey a preguntar. Voy a hacer una pregunta. Bueno, el que va a contestar es un punto. Va, muy bien. Empezó el rey a preguntar. Sabios, callados. Daniel, habló Daniel un punto. Bueno, voy a dar otra pregunta. ¿Quién va a contestar? Vaya a tener otro punto. Muy bien, empezó. No sé contestar, todos se quedaron calladitos. Yo digo Daniel, vale. Ahora Daniel, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, hasta llegó 10 puntos. Por eso fue calificado, catalogado, que Daniel tuvo un conocimiento 10 veces mejor. Fíjense, hermanos y hermanas, gocémonos. Hermanos, hermanas, gocémonos, porque tenemos un conocimiento grande, un conocimiento 10 veces mejor que lo terrenal. También, hermanos jóvenes, hermanas, gocémonos. Si usted ha obtenido un título, no hace mucho llegué a la casa de un hermano, un cabal hermano me estaba leyendo un título. Y dije, ¿qué está haciendo? No, estoy leyendo un título que recibí. Universidad María Morales y otro, Universidad de San Carlos de Guatemala. Son grandes títulos, son grandes. ¿Será que es fácil ganar hasta para ganar un diploma? No. Usted tiene que estudiar, usted tiene que madurar, usted tiene que para ganar un diploma. ¿Cuánto más un título de nivel medio y cuánto un título universitario? Fíjense. Uno tiene que esforzar para ganar un título. Pero bendito sea el Señor a dar un título, un conocimiento 10 veces mejor que lo terrenal. Fíjense, hermanos y hermanas. Y muchos de los sabios y muchos de los entendidos no entienden las cosas espirituales. Un joven dice que ya está para graduar de ingeniería civil. Hizo una pregunta a uno de los ancianos, no sacó su sexto grado. Pero me alegré porque el hermano lo contestó. Va, ahora yo, hermano, ahora sí, yo voy a preguntar algo. Muy bien. Y el hermano preguntó, callarse. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento que hemos recibido de parte de Dios 10 veces mejor que lo terrenal. Hermano, si usted ha tenido un título, 2 títulos,
bendito sea el Señor. Úsate, porque tiene doble, tiene lo terrenal y tiene lo espiritual. Hermana, si has tenido un título, 2 títulos, 3 títulos, usémonos. ¿Qué quiere decir? Usted tiene doble, tiene lo espiritual y tiene lo terrenal. Eso es lo bueno. Y a los que no han tenido lo espiritual, le invitamos en esta tarde para que reciban el gran conocimiento de Dios, que es 10 veces mejor. Fíjense, hay unos profesionales. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, el apóstol Pablo empezó a predicar, dijeron unos profesionales, ¿saben qué está hablando acá? Mejor leemos en Hechos 11, porque mejor que hablen la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos no entendieron lo que decía Pablo, porque Pablo hablaba lo espiritual. Pablo había tenido un conocimiento 10 veces que los filósofos. Y algunos filósofos de los epicureos y de los teóricos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hasta los filósofos. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Lo bueno que uno de los filósofos se convirtieron aquí en el versículo 34. Más algunos creyeron juntándose con él. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Hasta los filósofos no entendieron lo que Pablo decía. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había tomado o había recibido un conocimiento para Dios 10 veces mejor que lo terrenal, mejor los conocimientos que hay sobre esta tierra. Hermanos y hermanas, gocémonos, porque ya recibimos un conocimiento de parte de Dios 10 veces mejor que lo terrenal. Gocémonos. Y a los hermanos o a las hermanas que tienen título de material, gocémonos también, porque han tenido entonces doble espiritual y lo terrenal y lo espiritual. Es una bendición tan grande, hermanos y hermanas. Gocémonos, alegrémonos por tantas cosas que hemos recibido de parte de Dios. Y gracias al Señor por estas pocas palabras que nos ha concedido, y que bendiga en nuestros corazones.